Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les saludo aquí a la distancia, les abrazo y les bendigo. Qué bueno estar juntos en otra edición de Yeshiva de Raíces Hebreas y poder compartir juntos esta, lo que el Eterno pues me ha dado para compartir hoy. Y hoy y durante algunos martes más estaremos hablando acerca de las demandas de este tiempo para una generación profética. Una de las características, ya para entrar en materia directamente, una de las características de la tribu de Isaacar, cuando nosotros leímos las tres características básicas que tenía la tribu de Isaacar, podemos ver que una de esas características era que ellos eran entendidos en los tiempos, es decir, tenían un entendimiento de los tiempos. Eso implica, por un lado, conocer los movimientos de Dios, es decir, los movimientos y el tiempo de Dios. Para ellos, y no es diferente para nosotros hoy, en un sentido, para ellos era vital y era su responsabilidad el tema del calendario, el tema de las festividades, anunciar las festividades, anticiparlas, anunciarlas. Era también responsabilidad de ellos anticipar el mes, ¿verdad? La fiesta de Rosh Hodesh. Y para eso, ellos necesitaban conocimiento de astrología, en el buen entender de la palabra, ¿ok? Y obviamente, pues necesitaban conocimiento de la Torá, de tal manera que un pueblo dependía en una buena medida de una tribu que estaba encargada de todos los movimientos de Dios, festividades, y todos los acontecimientos, movimiento, dirección, etcétera, de parte del Eterno. Pero también, por otro lado, era una tribu que conocía al Eterno, una tribu que también, pues, parte de su tiempo, ¿verdad?, la invertía en lo que nosotros podríamos llamar hoy, o decir hoy, buscar del Eterno. Era una tribu dedicada a su oficio, una tribu dedicada a su asignación. Era una tribu que, que parte de ese concepto de entendidos en los tiempos tenía que ver también con el sentir del corazón del Eterno hacia el pueblo de Israel. Creo que no está de más decir, ¿verdad?, que era una tribu con características proféticas muy importantes, muy importantes. Y segunda característica que nos da acerca de la tribu de Isaacar, no solo que eran entendidos en los tiempos, sino que le daban a conocer al pueblo lo que el Eterno decía, lo que el Eterno hablaba, lo que el Eterno quería. Entonces, repito, tenían convocatorias fijas, las festividades, pero también habían convocatorias del Eterno en tiempos específicos, ¿verdad? Y a través de ellos se comunicaba los movimientos de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de una generación profética, estas dos características son vitales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los movimientos de Dios. Hemos hablado mucho del mover profético, pero no puede existir un mover profético si no hay un el mover de Dios. Es decir, yo entiendo que el mover profético tiene que ver con nuestro accionar con base en lo que el Eterno ha hablado. Pero yo necesito también conocer los movimientos de Dios.
Es decir, qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios habla, hacia dónde está direccionando, etcétera. Entonces, con base en eso es que entonces mi mover es profético, mi caminar, lo que yo hago es profético, ¿verdad? Y obviamente, pues como ya hemos hablado en otras ocasiones, la revelación es vital en esto. Pero también de la tribu de Isaacar dependía que el pueblo estuviera alineado y atiempado con el Eterno. Y yo, Carlos Soto, cree que en este tiempo que viene hay una generación profética que el Eterno está levantando, que empezará a moverse en esta dimensión que yo acabo de plantear. Obviamente, pues las características con la tribu de Isaacar pues serán diferentes por un tema de contexto, pero en tiempos donde las circunstancias, ¿verdad? Ah, denme un momento porque algo me está pasando con el Zoom. Me está brincando la pantalla del Zoom y no sé qué es lo que pasa. Ahora sí, se detuvo. Bien, no importa, seguimos adelante. Como estaba diciendo, las características por un tema de contexto son diferentes, pero en un sentido, hay una función que, que ha de cumplir. Cuando hablamos entonces de una generación profética, estamos hablando de una generación que tiene una serie de características que le permiten ir adelante. Y no estoy hablando de todo el pueblo de Dios, no estoy hablando de todo el pueblo del Eterno, estoy hablando de una generación profética dentro del pueblo del Eterno, por supuesto. Y dentro de esta generación profética hay una generación, y yo voy a decir, una nueva generación de profetas que se está levantando. Entonces, los tiempos que vivimos requieren de una generación profética. Y dentro de esa generación profética, una nueva generación de profetas a través de los cuales el Eterno pueda traer dirección, a través de los cuales el Eterno pueda atiempar, alinear no solo a la generación profética, sino también a su pueblo en general. Y antes de no de entrar en tema, pues ya entramos en el tema, pero antes de profundizar un poquito más en todo esto, muchas veces cuando algunos leen lo que mal llaman el Antiguo Testamento, se hacen o tienen la idea, el paradigma, de que aquello fue para un tiempo, fue para un pueblo, y fue para ciertas circunstancias también. Y de esto, pues nosotros solo tenemos un registro histórico, nada más, o más bien, lo vemos, lo enfocamos como un registro histórico, nada más. Pero sin poder tener aplicaciones muy, a ver, aplicaciones bien concretas, ¿verdad? Yo creo que hay una dinámica que no cambia. La dinámica profética del Eterno no cambia. Es la misma. Es decir, lo profético se definió y lo definió Él. Y eso no cambia. ¿Me explico? Las circunstancias, las personas, obviamente sí. Pero el mover profético encierra una serie de principios y una dinámica que ha estado vigente siempre.
Y de esto pues hemos hablado en otros momentos. De tal manera que yo creo que la tribu de Isaacar, y sin querer ahondar mucho o pretender ahondar mucho en el tema, no lo voy a hacer en relación a la tribu de Isaacar, pero creo que conocer, entender, estudiar acerca del la tribu de Isaacar en este tiempo, creo que es muy pertinente, porque nos puede ayudar a la activación que necesitamos para poder entrar en esta etapa en la que el Eterno nos está moviendo. Ok, entonces, cuando hablamos de las demandas de este tiempo para una generación profética, tenemos entonces la tribu de Isaacar, que nos da una pauta muy y muy importante para esto. Pero por otro lado, surgen varias preguntas alrededor de este tema que yo planteo. Una de ellas es, ¿qué tiempos son los que estamos viviendo? Si estamos hablando de demandas para este tiempo, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Cuál es el contexto de tiempo histórico? ¿Cuál es el contexto de tiempo profético, escatológico? ¿Cuál es el contexto de tiempo en relación a lo que el enemigo hace? Y usted que me sigue, usted que tiene tiempo de ver mis enseñanzas, este es un tema que para mí es vital y soy recurrente en esto y soy reiterativo y doy por un lado y doy por otro porque es fundamental el tema de tiempo. La batalla espiritual la empezamos a vivir en otra dimensión, en una dimensión de tiempo. Por eso algunos se están quedando atrás, por eso algunos ya no están siendo tan efectivos porque siguen haciendo lo que en otro tiempo el Eterno reveló que había que hacer, pero no, hoy las cosas están cambiando y el Eterno también, y sobre todo el Eterno, está trayendo demandas para nosotros. Entonces, ¿cuál es el tiempo que vivimos? Una y otra vez en la Escritura vemos el tema del tiempo. David le dice al Eterno, en tus manos están mis tiempos. Pablo habla de conocer el tiempo que vivimos. El libro de Juan con el libro de Apocalipsis nos ubica en los tiempos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un tema que es vital. Una generación profética tiene que ser una generación entendida en los tiempos. Ya le doy una característica. ¿Okay? Pero por otro lado, surge la otra pregunta, ¿verdad? Que para mí es obligatoria, obligada. ¿Quiénes son? ¿O cómo está conformada? ¿O por quiénes está conformada una generación profética? Y muchos, pues ya a la hora de escucharme, con solo ver el título, dirán, no quiero ver eso porque no existe tal cosa como una generación profética en la Escritura. No existe el término, no existe el concepto. Y si usted piensa así, pues está equivocado, porque aun cuando no habla específicamente con estas palabras generación profética, pero por el contexto se entiende. Y por la definición que yo le voy a dar, usted va a entender que sí, repito, aunque no estaban las palabras textuales, pero sí la función, la funcionalidad, la dinámica del Eterno operando a través de una generación profética. Ok. Voy a responder entonces la segunda pregunta. ¿Quiénes son una generación profética? Y más concretamente, ¿cuáles son las características de una generación profética? Obviamente hasta donde yo entiendo, hasta donde yo veo, hasta donde me ha sido revelado. ¿Ok? Lo primero es que una generación profética es la que nace de la verdad presente. Es la que nace de la verdad presente. Recordemos que el apóstol Pedro dice,
Yo les voy a enseñar estas cosas, aunque sé que ustedes están establecidos en la verdad o la revelación presente. Entonces, la revelación es un tema de tiempo. La revelación es el elemento, el instrumento que el Eterno usa para, uno, revelarse a nosotros; dos, alinearnos con Él y con su tiempo, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de tiempo. ¿Ok? Estamos hablando de tiempo. Lo profético marca tiempos justamente por la revelación del Eterno. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de una verdad presente, entendemos que hubo una verdad revelada pasada y habrá una futura, como ya he explicado. ¿Por qué? Porque la revelación del Eterno es progresiva, va en aumento de algo menor a algo mayor. Y obviamente quien abraza la revelación del Eterno va a ser movido o se va a mover bajo esa misma dinámica, ¿ok? De algo menor a algo mayor. Por eso hablamos de un mover profético. Por eso hablamos de un constante construir del Eterno. Hablamos de los movimientos del Eterno. Porque estamos hablando de un cauce, de un río. Estamos hablando de agua que corre. Eso es lo profético, ¿verdad? La palabra en hebreo habla de algo que brota a borbotones, algo que fluye, pero también de un río que corre. Y los que están en el río son encauzados hacia. Entonces, es un movimiento constante, no es algo estático, no es un tema de cultos, es un tema de vida, de vivencia, ¿verdad? Digo cultos a lo tradicional. Estamos hablando de 24/7, no estamos hablando de periodos X de tiempo cuando se ha acostumbrado a apartarse para el Eterno y ver el mover del Eterno dentro de ese contexto de cuatro paredes y de eso que llamamos culto o reunión. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo que sí está mal es creer que el mover profético se da dentro de ese contexto. ¿Ok? O solo se da dentro de ese contexto, lo incluye, por supuesto, pero trasciende. Entonces estamos hablando de algo que corre, algo que está en movimiento por causa de la verdad presente. Y tomando en cuenta esto, entonces, una generación profética es la que corre en el río profético, la que está en ebullición, ¿okay? Que ha sido activada. Y hay una manantial, una fuente que salta a borbotones. ¿Ok? Una generación profética nace entonces de esta revelación. Usted puede haber sido creyente desde hace muchísimos años, pero la verdad presente que el Eterno está trayendo hoy lo enlista para ser parte de una generación profética. ¿Ok? Y usted pudo haber sido en el ciclo anterior parte de una generación profética y quedarse atrás. Y en esta verdad presente que empieza a surgir, usted no la abrazó, entonces se quedó, no es parte de esa generación. Y ahorita usted va a entender, cuando yo le explique un poquito más, la importancia de una generación profética. Y no estamos haciendo aquí, no tenemos un concepto piramidal de rangos o de importancia o de gente VIP. Simplemente estamos hablando del mover de Dios y a quienes Dios usa para esa tarea y función. Entonces, la generación profética nace con el Dabar, nace con la verdad presente, con la verdad revelada, aquella verdad que el Eterno, aquello que el Eterno está hablando para esta temporada. Como hemos dicho, cuando un ciclo se cierra y empieza un nuevo ciclo, hay una verdad revelada que el Eterno trae. Entonces, si una persona no se monta en esa ola, no toma esa palabra, se va a quedar. Y la función que el Eterno le atribuye
a la generación, a la nueva generación, obviamente quien se queda no la va a poder cumplir, vendrá después. Porque una nueva generación es aquella que abre brecha con una verdad revelada, la que lleva la verdad revelada, aquella verdad presente, la palabra a tiempo, la palabra para la temporada. ¿Ok? Y con esa verdad revelada hay una asignación. Esa verdad es una verdad específica para un tiempo específico, pero también esa verdad revelada genera, plantea una asignación, encierra una asignación específica para esa nueva generación. Entonces, con la revelación específica, se define un tiempo específico y esa revelación es para ese tiempo específico y conlleva una asignación específica. ¿Ok? Entonces, el tema es para mí muy importante y muy relevante, ¿verdad? De tal manera que entender cuáles son estas características de una generación profética es vital. Ok, sigo entonces. La palabra hebrea para generación, tiene que ver con apilar en círculos. Es decir, el hebreo define una generación como apilar en círculos. ¿Ok? Es decir, una generación, le sucede otra, luego viene otra generación, pero en forma de espiral. Y proféticamente hablando, para mí esto es vital porque cada verdad revelada nos trae algo mayor, nos introduce en algo mayor. Por eso, como hemos enseñado, el enemigo de lo profético es la religión, el sistema religioso, la inercia religiosa, que se mueve en un tiempo lineal, más no cíclico. El tiempo del Eterno es ascendente y en forma de espiral. Entonces ve la relación con lo generacional. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno, mas las reveladas son para sus hijos, para que sean transmitidas de generación en generación y no se aparten de la Torah, sino que vivan la Torah. Entonces la revelación también es un tema generacional. En mi opinión, mi mayor herencia para un hijo mío es la revelación. Es lo que yo le pueda revelar, porque eso lo va a tomar y lo va a multiplicar. El Eterno lo llevará a que eso se multiplique. Entonces, estamos hablando de que la palabra en hebreo para generación tiene que ver con apilar. Y el tiempo de Dios, el tiempo del Eterno, es cíclico y es ascendente. ¿Okay? Es ascendente y se define, se marca en ciclos. La verdad revelada viene para marcar tiempo, entonces, el tiempo del Eterno. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la implicación en esto? Que con cada generación y la revelación que porta esa generación, hay un aumento. Uno, en el conocimiento. Hay un aumento en el conocimiento y, como ya hemos dicho, el Eterno no está para satisfacer la sed de intelectualismo
que muchos tienen y mucho menos está en el tema de alimentar el ego de una persona que cree que porque sabe mucho está por encima de otros. Sino estamos hablando del conocimiento que trae entendimiento, primero de él, de lo que y de lo que él quiere hacer. Entonces, uno, conocimiento. Dos, jurisdicción. Jurisdicción. Aplicando este término legal, este término a la dinámica nuestra del reino y la dinámica profética, ¿verdad? Define aquel rango de autoridad o aquel radio donde yo puedo ejercer la autoridad. Entonces, mi asignación, ¿ok?, viene acompañada de mi jurisdicción. De tal manera que la revelación nos va a traer un aumento en la autoridad. A quien Dios le revela, principios ya hablados, lo autoriza. A quien Dios le revela, le autoriza. Entonces, a mayor revelación, mayor autoridad. Dicho de otra manera, tu autoridad es proporcional a la revelación que tengas. Si Dios te revela, te entrega, aumenta, genera un crecimiento en tu autoridad. Y la jurisdicción define dónde vas a ejercer esa autoridad. ¿Ok? Pero también con la revelación fresca que viene, también viene con ella una asignación específica y estratégica. ¿Ok? Entonces, jurisdicción, asignación específica, pero también estratégica. De tal manera que una nueva generación es aquella que se está moviendo en un conocimiento mayor, que que está definiendo un ensanchamiento en la jurisdicción, en los límites operacionales bajo esa autoridad. Se define entonces también por la asignación y con la revelación estrategias para implicar. Otro punto importante, ¿verdad? Cuando hablamos de un aumento, tiene que ver con cambios. Una nueva generación experimenta cambios, cambio de circunstancias, pero cambios también internos. Esos cambios son generados por los procesos que abren espacio para que el Eterno pueda traer renovación de la mente, restauración del alma. Abren espacio removiendo viejos paradigmas y viejos patrones. Hay un aumento también en el entendimiento de nuestra cosmovisión. ¿Okay? Recordemos que cosmovisión tiene que ver con la forma de ver, con la forma de reaccionar y la forma de interpretar y la forma de reaccionar ante las circunstancias. La visión que tenemos va a ser implementada dentro de ese contexto llamado cosmovisión. Dicho de otra manera, la cosmovisión tiene que ver con el contexto donde yo voy a implementar la visión que me fue entregada. Vea cómo todo se está relacionando. Y otra característica que nos trae a otra implicación, ¿verdad? Que nos trae ese concepto ascendente es conciencia, una mayor conciencia. ¿Ok? El otro punto importante, volviendo a las características de una nueva generación, es que una nueva generación sale o es sacada
de la comodidad del sistema religioso. Sale o es sacada de la comodidad del sistema religioso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tocamos el aspecto de fe, por ejemplo, la nueva generación experimenta un reto de fe. Con aquella asignación vendrán un reto de fe. Entonces, el sistema religioso genera comodidad porque no hay cambio, no hay trascendencia, ¿verdad? No hay retos de fe, siempre lo mismo, etc. ¿Ok? Entonces, la nueva generación deja de calzar dentro del sistema religioso. No calza, de hecho, dentro del sistema religioso. La otra característica es que una generación profética es un remanente del pueblo del Eterno que experimenta frescura, que experimenta una frescura justamente por esa palabra revelada. ¿Ok? Una unción, un aumento en la unción, porque ha sido renovada por el Espíritu de Dios. Dentro de esto, y como otra característica también, es que la verdad revelada nos lleva a trascender. Y al trascender es inevitable que rompamos los límites, que las circunstancias y personas en el pasado y el enemigo en medio de eso también nos quisieron poner. La pauta del Eterno en Isaías 52, cuando dice, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, alarga tus cortinas, hemos enseñado que la palabra ensanchar tiene que ver, o expandir, tiene que ver con ir más allá de un límite puesto, de una frontera. Entonces, cuando una revelación viene sobre una nueva generación, es activada en una unción mayor, en una frescura mayor, pero también empieza a romper los límites que fueron puestos, los límites que el enemigo puso, los límites que nos pusimos, los límites que nos pusieron. Empiezan a quebrarse los viejos paradigmas y al haber una restauración interna, entonces los temores, la inseguridad empiezan a ser tratados. Porque hay un reto de fe que se levanta y una asignación que nos es entregada. Otra característica es que una nueva generación es forjadora de cumplimiento de lo que el Eterno ha hablado proféticamente. Ayuda a construir esa calzada que es por donde se genera el mover profético, es por donde se camina para alcanzar lo que el Eterno ha hablado. Entonces, baja la palabra gravitacional, aquello que el Eterno habló, y lo lleva a cumplimiento. Aquella palabra para la temporada, aquella palabra que el Eterno ha hablado, esa nueva generación profética la trae a cumplimiento. Y también, o como otra característica, es que esa generación vive en la dimensión que esa palabra trae, porque cada verdad revelada trae un aumento en la dimensión, porque nos trae una porción mayor del reino, una porción mayor de la dimensión del reino. Y al ir en aumento, al ser algo que va en aumento, obviamente esa dimensión mayor viene para generar
cambio en las circunstancias, implementación de lo que Dios ha revelado, remover obstáculos afuera también, tratar con el enemigo, generar restauración, etcétera. El mover profético es muy amplio, muy profundo, como para limitarlo a un así dice el Señor. Hay todo un mover, un accionar. Entonces, la generación trae a cumplimiento y vive la dimensión que esa palabra trae. Por causa de eso, las circunstancias son afectadas. Entonces, una nueva generación tiene como característica también que afecta las circunstancias de tiempo, de lugar, de persona. Por causa de una nueva generación, son afectadas las circunstancias naturales, son afectadas las circunstancias espirituales. Hay un cambio, se genera un cambio en las circunstancias que nos rodean. Y muchas veces, nosotros vivimos cosas como generación profética que afectan a los que nos rodean, aun cuando no estén alineados con lo que el Eterno quiere. A veces, para que el Eterno cumpla en nosotros y en el proceso del cumplimiento de lo que Dios ha dicho para nosotros, también nuestras circunstancias y personas tienen que ser tratadas por Dios. Porque si yo estoy alineado con el Eterno y hay personas a mi alrededor que de una u otra manera están ligadas a mí y no quieren caminar, pues el Eterno me mueve a mí y tratará con ellos para que lo que yo quiero hacer, que es cumplir lo que Él me dijo, no tenga impedimento. La otra característica de una nueva generación es que lo tradicional, o más bien el tradicionalismo, no le limita. Porque una nueva generación, por causa de moverse con la palabra revelada, genera cambios. Está sometida a procesos y los procesos traen transformación y cambio. Entonces, el tradicionalismo no te atrapa. La tradición, en términos negativos, es un elemento superado. Otra característica, una nueva generación acepta el reto de fe que la palabra revelada trae. Esta palabra revelada, la palabra para la temporada, verdad presente, tiene matices diferentes según según los lugares, las personas, etcétera, pero guarda una misma esencia. Entonces, al afectar las circunstancias en términos bastante generales, va a provocar por ese lanzamiento, porque somos lanzados, reto de fe. Y dentro de los cambios que estamos hablando, los retos de fe, para algunos es cambiarse de casa, para otros es empezar un nuevo trabajo, para otros es decirle sí al Eterno para trabajar a tiempo completo para Él. Reto de fe implica, por causa de la asignación, cambiar de país, etcétera. Retos de fe.
Entonces, una nueva generación acepta el reto de fe y se mueve con base a lo que el Eterno ha hablado. Otra característica de una nueva generación es que opera bajo una visión de reino y no de iglesia. Una visión de reino, no de iglesia. Entonces, si a mí alguien me dice que su visión es de iglesia, o sea, si alguien dice, por ejemplo, que es parte de una nueva generación profética, pero su visión es de iglesia y no de reino, algo no está bien. Si el énfasis sigue siendo lo local, algo no está bien. Y yo entiendo, todos necesitamos una casa donde estar, donde acudir. Los que andamos afuera, necesitamos una casa donde regresar. Una casa donde llegar. Llámele grupo, llámele congregación, llámele usted como quiera. ¿Okay? Necesitamos un lugar donde llegar. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es que una nueva generación tiene, oiga bien, una visión de reino. Porque quien camina bajo revelación, se le revela el reino. ¿Ok? Ahora, otro punto importante que para mí es vital como característica de una nueva generación es que se mueve en la ley de la continuidad del Eterno y de su propósito. Yo he explicado eso en otras ocasiones. Y de forma sencilla es, lo que Dios hizo ayer, lo continúa hoy y lo ampliará mañana. Lo que Él hizo hoy es la plataforma de lo que Él hará mañana, pero lo que hizo ayer y lo que hizo hoy será la base de lo que Él hará mañana. Verdad pasada, verdad presente y verdad futura. Revelación pasada, revelación presente y revelación futura. Entonces, Dios no hace cosas diferentes. O más bien, no habla cosas diferentes todos los domingos o todos los sábados. Él le da continuidad, a lo que ya Él habló. En nuestra vida personal, el Eterno lleva un proceso, continuidad, por eso dice, el que empezó la buena obra, la completará. Hay continuidad en su propósito para nosotros, en su propósito en general, hay una continuidad en lo que Él hace. Meternos dentro de eso y movernos en esa ley de la continuidad es mover profético. Luego, otra característica es que experimenta un aumento en la dimensión espiritual y las experiencias de tipo espiritual también aumentan. ¿Okay? Aumentan. Entonces, al vivir la dimensión que trae la palabra revelada, esto capacita para vivir experiencias mayores. No vivir de experiencias, pero sí vivir experiencias mayores, con ángeles, etc. ¿Ok? Donde podamos experimentar lo espiritual de forma más natural. ¿Ok? Otra característica. Una nueva generación aumenta o ve aumentado su nivel de intimidad. Es decir, experimenta un nivel de intimidad mayor con el Eterno. Por ende, se reafirma su identidad como hijo. Y como hijo,
Hay mucho más conciencia de los derechos que se tienen. Pero también, al reafirmarse la identidad, hay una implicación hermosa en esto. Es que hay una revelación mayor de la paternidad. Entonces, una nueva generación no solo sabe quién es, no solo sabe quién es en el eterno, sino sabe quién es el eterno. Porque tiene una revelación de la paternidad del eterno mayor. Al haber esa revelación de la paternidad, la orfandad es quebrantada, que es uno de los flancos que el enemigo, nuestro enemigo Jezabel opera, en el que opera, estimulando la orfandad. La paternidad es revelada a la nueva generación para que pueda haber una impartición sobre el pueblo y también sobre las personas afuera. Yo creo que hoy, bajo lo que estamos viviendo, hay una necesidad profunda. Siempre la ha habido, pero hoy una gran necesidad de la revelación de la paternidad del Eterno. ¿Sí? También una nueva generación experimenta señales, milagros, una operación mayor del mover del Espíritu de Dios, sueños, visiones, lo que llamamos revelaciones, una activación de los dones del Espíritu, los dones de ciencia, de profecía, etc. Una nueva generación experimenta una activación en relación a lo vivido anteriormente, en relación al ciclo anterior. Entonces, quien ya vivió y fue parte de una nueva generación en la revelación pasada, al entrar como nueva generación en la revelación presente, va a experimentar cosas mayores a las que ya vivió. Y ahí está implícita también la ley de la continuidad. Hay una cercanía, una familiaridad, tal vez podríamos decir, una cercanía, un entendimiento, una dinámica más en conjunto con el Espíritu de Dios. Porque entra en una dimensión, entró en una dimensión mayor. Entonces, esa dimensión y la revelación del Eterno marca esa nueva generación con la esencia de esa palabra. Entonces, cada verdad revelada despierta a una generación profética, la marca y la llena de esa esencia y la proyecta. Y tal vez no la última, pero la última que voy a decir, una nueva generación tiene una mayor revelación de la batalla espiritual. Una mayor revelación de la batalla espiritual. Entonces, si te ha sido revelada la batalla espiritual en el ciclo anterior, en la verdad revelada anterior, prepárate porque en esta nueva etapa te van, por causa de esa dimensión en la que entramos, empezará a ser revelada una mayor porción de lo que es la batalla espiritual. Y obviamente con eso las estrategias y nuestro rol y nuestro papel en medio de eso. ¿Ok? Entonces, cuando decimos Dios está levantando una nueva generación, pues esto es lo que yo entiendo, que son las características de esa nueva generación. Y bajo estas características, entonces, esa generación
puede operar en el tiempo del Eterno. Puede ser un instrumento para alinear, porque anticipa los movimientos del Eterno. Porque camina atiempada y atiempa al pueblo. Le da dirección. Le abre una brecha, etcétera. Bien, la semana entrante continuamos. Vamos a hablar un poquito más de los tiempos y siempre mencionaremos características de la nueva generación. Voy a otra vez a definir lo que es mover profético. Están preguntando que lo vuelva a definir. Con mucho gusto lo hacemos. Bien, gente, familia del reino, abrazos para todos. Los bendigo y nos vemos entonces de hoy en 8. Continuamos con el tema, ¿verdad?, que iniciamos. Demandas de este tiempo para una generación profética.